Colores en el viento. Me llamo Mateo García, y si hoy mi nombre aparece en galerías, murales internacionales y conferencias, no es porque nací con un pincel en la mano. Es porque un día, sin querer, encontré un tesoro escondido en mi propia casa. Tenía 8 años y vivía con mi mamá en un pequeño departamento en la colonia San Joaquín, un barrio donde los coches siempre parecían tener polvo encima y los perros callejeros conocían a todos por nombre, o al menos por olor. Nuestro departamento era un rectángulo gris, con paredes tan delgadas que podías escuchar las discusiones de la vecina y el llanto del bebé del 3B. Mamá trabajaba todo el día como costurera y yo pasaba muchas tardes solo, haciendo dibujos en hojas de cuaderno con un lápiz mordido. Nunca había tenido pinturas de verdad. Las acuarelas de la papelería eran un lujo que no podíamos permitirnos, así que me acostumbré a soñar en blanco y negro. Hasta que ese sábado pasó lo que pasó. Estaba buscando unas tijeras en el armario del pasillo, uno de esos muebles viejos que olían a madera húmeda, cuando vi una caja polvorienta en la parte de arriba. Me subí en una silla, casi me caigo, y la bajé. La tapa estaba pegajosa, pero logré abrirla. Adentro había tubos de pintura acrílica, algunos aplastados, otros con costras duras en las boquillas. También había pinceles de cerdas torcidas, un par de espátulas metálicas y una paleta de madera manchada con colores secos, como un arcoíris detenido en el tiempo. Mamá, ¿qué es esto?, pregunté, corriendo a la cocina. Ella me miró con sus gafas en la punta de la nariz. Eran de tu tío Raúl. Él quería ser pintor, pero, bueno, la vida no siempre deja. No pregunté más. Sentía que si lo hacía, el encanto se rompería. ¿Puedo usarlas?, dije. Si quieres, pero no manches las paredes, mucho, respondió, medio sonriendo. Llevé la caja a mi cuarto y puse una cartulina vieja sobre el piso. Abrí un tubo de azul cobalto y el olor a pintura me llenó la nariz. Era un olor distinto a todo, fuerte, pero emocionante, como si estuviera a punto de empezar algo importante. El primer trazo fue torpe, pero me hizo reír. Pinté un sol enorme que no cabía en el papel, un perro azul que flotaba en el aire y un niño que lo sujetaba con una cuerda roja. Cuando mamá vio el dibujo, no me regañó. Si ese perro va a volar, por lo menos ponle alas, me dijo. Y se fue a seguir cosiendo. Esa noche me dormí pensando que quizá yo también podía volar, aunque fuera sobre papel. Al día siguiente no me bastó con la cartulina. Quería más espacio. Miré la pared junto a mi cama, blanca y aburrida, y pensé, mamá dijo que no la manchara, mucho. Agarré el azul cobalto, el rojo y el amarillo, y empecé a pintar un paisaje con montañas y un río. Cuando terminé, la mitad de la pared estaba cubierta. Mamá entró justo cuando yo estaba pintando un árbol morado. Mateo, suspiró. Yo me preparé para el regaño, pero ella solo dijo, bueno, al menos ponle hojas. Los días siguientes descubrí algo: cuando pintaba, el tiempo se volvía blando, como si se estirara. Podía pasar horas en el suelo, mezclando colores y ensuciándome las manos. Un martes, mientras mamá trabajaba, decidí bajar al patio trasero del edificio. Allí había una pared despintada, llena de grafitis viejos. Se me ocurrió que podía arreglarla. Usé la pintura que quedaba en los tubos y, en un par de días, había dibujado un pez rojo enorme que nadaba entre burbujas y corales inventados. La primera en verlo fue la señora Lupe, una vecina que siempre llevaba una bolsa de pan bajo el brazo. ¡Ay, qué bonito! ¿Tú hiciste eso, chamaco? Sí. Pues sigue, que está quedando alegre. Y seguí. Pinté una bicicleta amarilla, un gato verde, un niño con un globo. Lo hacía en silencio, con el corazón acelerado, sintiendo que ese muro era mío. Un jueves por la tarde, mientras pintaba unas nubes rosas, escuché una voz masculina detrás de mí. ¿Tú hiciste todo esto? Me giré. Era un hombre alto, con barba, gorra y una mochila. Sí, respondí, bajando el pincel. Está increíble. ¿Cómo te llamas? Mateo. Yo soy Ernesto. Pinto murales, bueno, me dedico a eso. Me quedé callado, sin saber qué decir.
Ernesto sacó su celular y tomó fotos del muro. Te prometo que voy a enseñar esto, dijo antes de irse. No entendía a qué se refería. Pero esa misma noche, mientras cenábamos, mi mamá recibió un mensaje de su hermana. Oye, vi a Mateo en Facebook. ¿Qué es eso del pequeño artista del barrio? Me quedé congelado. Ernesto había subido las fotos a internet. En la publicación, escribió. Hoy encontré a un niño de 8 años pintando un muro con restos de pintura. Tiene un talento increíble. No sé su historia, pero quiero que todos la conozcan. Había cientos de comentarios. Algunos decían que era un genio, otros preguntaban cómo ayudar. Yo no entendía mucho, pero me sentí como si el mundo acabara de descubrir mi muro secreto. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando mis manos manchadas de pintura. Pensé en mi tío Raúl, en sus pinceles olvidados, y en la cara de Ernesto cuando vio el muro. Por primera vez, imaginé un futuro donde yo pintaba no solo paredes viejas, sino muros enormes en todas partes. Lo que no sabía es que ese futuro estaba mucho más cerca de lo que creía. Después de que Ernesto publicó las fotos en Facebook, mi vida en el barrio cambió un poco. La gente me saludaba con una sonrisa, algunos me llamaban el artista como si fuera un apodo. Pero para mí, todo seguía igual, la escuela, la tarea, los mismos tenis rotos. Solo había una diferencia, ahora me sentía responsable de ese muro en el patio trasero. Empecé a ir cada tarde, después de hacer la tarea. Llevaba la pintura en una bolsa y me quedaba hasta que el sol se escondía. El muro empezó a llenarse, un tren amarillo que atravesaba el cielo, un árbol con hojas de fuego, un niño tocando un tambor mientras un gato lo escuchaba. Ernesto volvió un par de veces. Me enseñó cómo usar las brochas grandes para cubrir más rápido, cómo mezclar colores para obtener tonos nuevos. Me hablaba de muralistas famosos, de cómo algunos habían empezado pintando en la calle como yo. Un día me dijo: Mateo, en un par de semanas hay una exposición en la galería comunitaria. Quiero que participes. Yo. Pero, yo no tengo cuadros de verdad. Pues los vas a tener, respondió sonriendo. Nunca olvidaré el olor a madera pulida y café caro de la galería comunitaria. Mis cuadros colgaban junto a los de artistas adultos, y aunque eran más pequeños, parecían brillar. Había pintado escenas de mi calle, retratos de mis amigos, y un autorretrato mío con un pincel como espada. La gente se acercaba y me hacía preguntas. ¿Qué significa este perro azul? Es libertad, decía yo, recordando la frase que me había inventado. Esa noche vendí mi primer cuadro por 1,000 pesos. Para mí fue como encontrar un cofre de oro. Con el dinero compré más pintura y un cuaderno nuevo para dibujar. Mamá, que no suele llorar en público, tenía los ojos brillosos. Estoy orgullosa de ti, hijo, me dijo en voz baja. Creí que todo sería así de fácil, pero no lo fue. A los 11 años, mamá perdió su trabajo y tuvimos que mudarnos a un cuarto más pequeño. No había espacio para pintar. Mis materiales se quedaron guardados en una caja, y durante meses no hice nada. Ernesto vino a buscarme. Mateo, ¿qué pasó? La gente pregunta por ti. Ya no pinto. El arte no es algo que se deja porque la vida se pone difícil, me dijo. Es cuando más lo necesitas. Esa noche me dio un lienzo en blanco. No pinté nada durante una semana. Hasta que un sueño me hizo cambiar. En el sueño, mi perro azul volaba sobre nuestro barrio, pero esta vez me miraba triste. Me desperté y, sin pensarlo, tomé el lienzo que me había dado Ernesto. Pinté sin parar, el perro azul, mi barrio visto desde el cielo, y en una esquina, mi mamá cosiendo bajo una lámpara. Cuando Ernesto lo vio, sonrió. Sabía que no podías dejarlo. Ese cuadro terminó siendo la portada de una pequeña revista cultural local. La gente volvió a hablar de mí. Y yo volví a sentir que el arte era mi casa. A los 13 años, Ernesto me inscribió en un concurso nacional de muralismo juvenil. El tema era la ciudad que soñamos. Nunca había pintado algo tan grande ni con tanta presión.
El muro asignado estaba en una escuela de otra colonia y durante una semana trabajé todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Decidí que mi ciudad soñada no tendría tráfico ni paredes grises. Pinté niños jugando en calles limpias, árboles enormes creciendo en medio del asfalto, y mi perro azul, esta vez con un collar de luces, como si iluminara el camino. El último día, mientras le daba los toques finales a una nube dorada, se me acercó una señora mayor con un bastón. Hijo, ¿tú hiciste todo esto? Sí, señora. Pues gracias, me dijo con los ojos húmedos. Hace tiempo que no veía colores en este barrio. Quedé en segundo lugar del concurso. El primer premio se lo llevó una chica de Monterrey con un mural impresionante, pero para mí eso no importaba. Lo importante fue que una fotógrafa de un periódico me entrevistó. Su nota, titulada El pequeño muralista que pinta con el corazón, apareció en la portada de la sección cultural. Una semana después, sonó el teléfono de mi casa. ¿Mateo García? Preguntó una voz con acento extranjero. Sí. Te llamo desde una fundación de arte en España. Hemos visto tu trabajo y queremos invitarte a participar en un proyecto internacional de murales comunitarios. Me quedé mudo. Yo nunca había salido de la ciudad, y mucho menos del país. El aeropuerto me pareció otro planeta. Las voces mezcladas, los letreros en varios idiomas, el sonido metálico de las maletas sobre el piso, todo era nuevo. Ernesto me acompañó hasta la puerta de abordaje. Escucha, Mateo, me dijo poniéndome una mano en el hombro. No vayas a pensar que eres menos que nadie allá. Tú pintas con el alma, y eso no lo aprende cualquiera. El vuelo fue largo, pero no dormí. Me pasé horas mirando por la ventanilla, viendo cómo el mundo se convertía en nubes. En Madrid me recibió Laura, la coordinadora del proyecto. Eres más joven de lo que imaginaba, me dijo riendo, pero tus murales hablan como si tuvieras 100 años de historias. La primera semana pintamos en un barrio obrero. Los muros eran enormes y desgastados, y la gente salía a vernos trabajar. Yo pinté una mezcla de edificios antiguos con colores vivos que me recordaban a mi barrio. Un anciano español se me acercó y dijo: Chaval, este muro ahora parece que respira. Esas palabras se me quedaron grabadas. Durante 3 meses viajamos por varias ciudades: Valencia, Sevilla, Bilbao. En cada lugar, pintábamos murales inspirados en las historias que nos contaba la gente del barrio. En Sevilla pinté a una mujer mayor cosiendo, pensando en mi mamá, junto a un río de flores. En Bilbao hice un barco que navegaba por un cielo estrellado, con mi perro azul como capitán. Me di cuenta de que el arte no solo era mío, pertenecía a todos los que lo miraban y se sentían parte de él. Cada muro era una conversación sin palabras, una forma de decir estamos aquí sin gritar. En el último día del proyecto, Laura me llamó aparte. Mateo, ¿te has planteado estudiar arte formalmente? No, yo solo pinto. Pues piénsalo. No todos tienen este don. Cuando regresé a México, lo primero que quise hacer fue pintar en mi barrio. Con permiso del ayuntamiento, me asignaron un muro de 20 metros en una esquina muy transitada. Decidí que sería un homenaje a la gente que me había inspirado: mi mamá cosiendo bajo una lámpara, Ernesto con su gorra y pincel, la señora Lupe regando sus plantas, mis amigos jugando en la calle. En el centro, mi perro azul, esta vez sin alas, ya no necesitaba volar, porque estaba en casa. Trabajé día y noche durante 2 semanas. La gente se paraba a mirar, algunos me llevaban agua o comida. Un niño pequeño me dijo: yo también quiero pintar así cuando sea grande. Cuando lo terminé, Ernesto lo fotografió y subió la imagen a internet. Se volvió viral en cuestión de días. Programas de televisión vinieron a entrevistarnos. Mi mural apareció en noticieros y revistas. De pronto, me empezaron a invitar a dar talleres y charlas en escuelas. Me di cuenta de que no solo estaba pintando, estaba inspirando a otros a creer que podían hacerlo. La fama, aunque no era mi objetivo, trajo cosas raras. Algunos artistas más viejos me criticaban diciendo que solo era un fenómeno de internet y que no tenía técnica. Otros decían que estaba robando espacios que debían ser para profesionales.
Al principio me dolía leer esos comentarios. Me preguntaba si tal vez tenían razón, si yo no era más que un niño con suerte. Mamá me escuchó una noche mientras borraba fotos de mi celular. Mateo, me dijo, los que critican desde lejos son los que nunca se han manchado las manos. Tú sigue pintando. Decidí que no podía dejar que las sombras taparan mis colores. Meses después del mural viral, una organización cultural me invitó a un recorrido artístico por varios países de Latinoamérica. Primera parada, Colombia. En Medellín, pinté en una ladera llena de escaleras eléctricas, rodeado de casas de ladrillo. Los niños me ayudaban mezclando pintura y contaban historias de sus familias. Una niña llamada Valeria me dijo: aquí antes todo era gris. Ahora, cuando me despierto y veo los colores, siento que el día va a ser bonito. Después fui a Buenos Aires, donde trabajé con un grupo de muralistas que usaban colores tan intensos que parecía que las paredes ardían. Me enseñaron nuevas técnicas de sombreado y cómo integrar texturas reales en el muro, arena, mosaicos, madera. Cada ciudad me dejaba algo. Cada muro me enseñaba que el arte no tenía fronteras. En México, recibí una propuesta especial: pintar un mural en el patio de un hospital infantil. El reto era enorme. Quería que los niños se sintieran en un lugar mágico, no en un hospital. Diseñé un bosque donde los árboles tenían hojas en forma de globos, y los caminos eran ríos de caramelos. En el centro, un perro azul con una capa roja guiaba a un grupo de niños hacia un castillo de cristal. Mientras pintaba, los pequeños pacientes salían en sus sillas de ruedas o con sus sueros, y me pedían que agregara cosas: un dragón, una bicicleta voladora, una nube con forma de helado. Yo se las dibujaba todas. El día que lo terminé, una doctora me dijo: Mateo, hoy un niño me dijo que ya no le daba miedo venir a sus terapias porque quería ver el castillo del perro azul. Sentí que ningún premio podía superar eso. Con todo lo que había viajado, hacía años que no pintaba en la calle donde crecí. El terreno baldío frente a mi antigua casa seguía ahí, con una pared de cemento enorme. Le pedí permiso al dueño y me lo dio sin dudar. Decidí que ese sería mi mural más personal, una escena de mi infancia. Pinté mi casa pequeña con la puerta azul, a mamá cosiendo, a Ernesto guiñando un ojo, a mí con mis manos manchadas de pintura, y al perro azul durmiendo bajo un árbol. Mientras trabajaba, muchos vecinos viejos se acercaban. Oye, Mateo, ¿te acuerdas de cuando pintaste la barda del baldío? Me decía don Lalo. Claro, y me regañaron por salirme de la línea, reía yo. Cuando lo terminé, el barrio entero se reunió para verlo. No había cámaras ni periodistas, solo la gente que me había visto crecer. Esa noche, sentado en la banqueta, pensé que todo había empezado ahí, con un pincel barato y un bote de pintura medio seco. Hoy, mientras escribo esto en un cuaderno manchado de pintura, pienso en todo lo que ha pasado. No me considero un genio ni un héroe. Solo soy un niño que nunca dejó de jugar con colores, aunque a veces el mundo le dijera que no valía la pena. He pintado muros en varios países, pero los que más recuerdo son los primeros: la barda del baldío, el mural de la señora con el bastón, el perro azul volando sobre mi calle. Entendí que el arte es como el viento: no se puede atrapar, pero sí se puede sentir. Y, si tienes suerte, puedes dejar que otros lo sientan contigo. Mamá aún tiene mi primer dibujo colgado en la pared. Ernesto todavía pinta en su taller. El perro azul vive en cada obra que hago. Y yo sigo buscando muros, porque siempre habrá uno que necesite volver a respirar.